¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tener una fe inquebrantable, incluso frente a los mayores desafíos de la vida? Hoy, vamos a sumergirnos en la inspiradora historia de Abraham, el hombre que confió en Dios incluso en los momentos más difíciles, y descubriremos cómo su camino nos enseña sobre la fe, la obediencia y la provisión divina. Prepárate para revivir momentos de grandes promesas y pruebas sorprendentes. Si te gustan los contenidos llenos de fe e inspiración, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Vamos juntos en esta jornada. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera y bulliciosa, llena de mercados concurridos, templos dedicados a diferentes dioses, y personas ocupadas con sus quehaceres diarios. La vida parecía seguir su curso normal, pero algo grande estaba a punto de suceder. Un día, Abraham escuchó una voz, pero no era una voz común, era la voz de Dios. Resonó en su corazón de una manera que no podía ignorar. Dios lo llamó por su nombre, y en un tono firme y lleno de propósito, dijo: «Abraham, sal de tu tierra, de tu casa y de tu familia, y ve a la tierra que te mostraré». Imagina el impacto de esas palabras. Abraham tenía unos 75 años. Era un hombre establecido, con su esposa Sara y sus familiares cercanos, y vivía cómodamente en esa tierra familiar. Conocía cada rincón de la ciudad, cada rostro, cada rutina. Pero ahora, Dios le estaba pidiendo que dejara todo atrás, su seguridad, su hogar, sus amigos, y que se dirigiera hacia lo desconocido. ¿Qué sabía Abraham sobre esa tierra a la que Dios lo enviaría? Nada. Dios no le dio un mapa, ni le reveló exactamente dónde sería. Simplemente le dijo que le mostraría el camino a lo largo del viaje. Ese llamado no era simplemente un cambio de dirección, era una invitación a una vida de fe. Abraham tenía que confiar completamente en Dios, sin saber lo que le esperaba. Y aún así, sin dudarlo, Abraham obedeció. Comenzó a hacer los preparativos, organizó sus tiendas, sus animales y reunió a sus siervos. Fue un momento de partida, lleno de despedidas. Abraham tenía una gran familia, y dejar a su parentela significaba dejar todo lo que le era familiar. Imagina lo que la gente debió pensar al ver a aquel hombre, ya anciano, preparándose para un viaje sin destino conocido. Muchos debieron haber preguntado: «Abraham, ¿a dónde vas?». Y su respuesta debió haber sido simple: «No lo sé, pero Dios lo sabe». Con su esposa Sara a su lado y su sobrino Lot, Abraham partió hacia lo desconocido. Cruzó tierras que nunca había visto, enfrentó peligros y dificultades en el camino, pero su corazón estaba firme en la promesa de Dios. No sabía lo que encontraría más adelante, pero confiaba en que Dios estaba guiando cada paso. El llamado de Dios a Abraham fue el comienzo de una jornada extraordinaria, que no solo transformaría su vida, sino también la historia de la humanidad. Abraham siguió adelante, sin mirar atrás, con fe en cada paso, creyendo la promesa de una tierra y de una descendencia que un día cambiaría el mundo. Fue en ese simple acto de obediencia y confianza que Abraham comenzó su caminar con Dios, una jornada que nos enseña hasta el día de hoy lo que significa creer sin ver, confiar sin saber, y avanzar con fe, incluso cuando el camino es incierto. Después de haber obedecido al llamado de Dios y de haber dejado su tierra, Abraham comenzó una nueva vida, viajando por tierras desconocidas, confiando completamente en las promesas de Dios. Abraham tenía una certeza en su corazón: Dios había prometido algo grandioso. Pero el tiempo pasaba, y había una cuestión que seguía sin respuesta. Abraham y su esposa Sara no tenían hijos. ¿Y cómo podría convertirse en padre de una gran nación sin herederos? Un día, en medio de su viaje, Dios volvió a hablar con Abraham. Esta vez, lo llamó a salir de su tienda, en una noche clara, bajo un cielo lleno de estrellas. La oscuridad envolvía la tierra, pero el cielo brillaba con incontables puntos de luz. Dios le dijo a Abraham: «Mira el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Así será tu descendencia». Piensa en ese momento. Abraham, ya anciano, sin hijos, mirando un cielo infinito, escuchando la promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas. Era algo completamente imposible de entender con los ojos humanos, pero Abraham no dudó. Él creyó. Aún sin hijos, aunque todo parecía estar en contra, él creyó en la promesa de Dios. Dios hizo un pacto con Abraham en ese momento, una alianza que cambiaría su vida para siempre. Le garantizó que, a través de su linaje, vendría una gran nación. Dios no hablaba solo de tener uno o dos hijos, sino de una nación entera, una descendencia que sería tan numerosa como los granos de arena en la playa. Esa promesa no era solo para Abraham, sino para las generaciones futuras, algo que influiría en el curso de la historia. Sin embargo, el tiempo seguía pasando, y la duda podría haber invadido a Abraham.
¿Cómo podría ser el padre de una gran nación si ni siquiera tenía un hijo? Él y Sara estaban envejeciendo. Sara ya estaba en una edad en la que, naturalmente, sería imposible tener hijos. Pero es precisamente en esa imposibilidad que Dios mostró su poder. Dios no está limitado por las circunstancias humanas. Él no depende de condiciones favorables para cumplir su palabra. Él es el Dios de lo imposible. Abraham, en medio de esta espera, tuvo un momento de cuestionamiento. Se arrodilló ante Dios y preguntó: Señor, ¿cómo será posible? Ya soy viejo, y mi esposa Sara también. ¿Cómo podré tener un hijo? Pero Dios, con paciencia y amor, reafirmó la promesa: Yo soy el Todopoderoso. Camina en mi presencia y sé íntegro. Cumpliré el pacto que hice contigo, y tu descendencia será grande. El pacto de Dios con Abraham no se trataba solo de tener un hijo. Era mucho más profundo. Se trataba de construir un legado eterno, una promesa que trascendería generaciones. Dios estaba preparando algo mucho mayor de lo que Abraham podía imaginar. Aunque no comprendiera todos los detalles, su confianza estaba firmada en el carácter de Dios. Este momento de la promesa fue un punto de inflexión en la vida de Abraham. Dios no solo garantizó que tendría un hijo, sino que también cambió su nombre de Abram a Abraham, que significa padre de muchos. Cada vez que alguien lo llamara Abraham, estarían profetizando sobre el cumplimiento de la promesa de Dios. Y así, Abraham continuó viviendo, con el corazón lleno de esperanza, esperando el momento en que Dios haría que lo imposible sucediera. Aprendió que el tiempo de Dios es perfecto, y que las promesas de Dios, aunque parezcan distantes o imposibles, se cumplen exactamente como Él dice. La promesa de Dios a Abraham es un recordatorio eterno de que, cuando Dios habla, Él cumple. No importa cuán improbable algo pueda parecer, para Dios no hay límites. Él es fiel, y su palabra nunca falla. Abraham se aferró a esa promesa con toda su fe, y es esa confianza la que lo convierte en el ejemplo de fe para todos nosotros, siglos después. Imagina caminar por vastos desiertos, con el sol abrasador durante el día y el frío helado por la noche. Abraham y su grupo enfrentaron la escasez de agua y comida, tormentas de arena e incluso ataques de animales salvajes. Sin embargo, cada uno de estos obstáculos fue superado gracias a la confianza de Abraham en las promesas de Dios. Él sabía que, a pesar de las dificultades, Dios estaba delante de ellos, guiando cada paso. Finalmente, después de una larga y ardua travesía, los ojos de Abraham divisaron Canaán. Era una tierra vasta, con colinas verdes y fértiles, ríos que serpenteaban por el valle, y pastizales donde sus rebaños podrían prosperar. Parecía la recompensa perfecta por su obediencia y fe. Dios entonces apareció nuevamente ante Abraham y dijo: Esta es la tierra que daré a ti y a tus descendientes. Abraham supo que estaba frente a lo que Dios le había prometido. Al llegar, Abraham hizo inmediatamente lo que era costumbre en su vida de fe: erigió un altar al Señor. Allí, en ese nuevo territorio, alabó a Dios por haberlo guiado hasta la tierra prometida. Fue un gesto simple pero poderoso. Un símbolo de su gratitud y de la alianza que Dios había hecho con él. Abraham no solo tomó posesión de la tierra físicamente, sino también espiritualmente. Consagró ese lugar al Señor. Sin embargo, la llegada a Canaán no trajo solo descanso y tranquilidad. Había desafíos inesperados. Primero, Canaán ya estaba habitada por otras tribus y pueblos. Abraham tuvo que convivir con aquellos que ya habitaban el lugar, estableciendo alianzas, y a veces, enfrentando conflictos. Pero Abraham sabía que esa tierra no le pertenecía por su propia fuerza. Le había sido dada por Dios, y era Dios quien lo protegería y le garantizaría su lugar allí. Poco después de su llegada, una gran hambruna azotó la tierra de Canaán. La hambruna fue tan severa que Abraham, para sobrevivir, tuvo que descender a Egipto en busca de comida. Este fue un testimonio de su fe, porque, al llegar finalmente a la tierra prometida, se vio obligado a salir momentáneamente de ella. Pero, incluso en Egipto, Dios lo protegió y lo prosperó. Al regresar a Canaán, Abraham enfrentó otro desafío: la creciente riqueza y el número de personas que lo acompañaban, junto con su sobrino Lot. Sus rebaños habían crecido tanto que el territorio ya no era suficiente para ambos. Los pastores de Abraham y los de Lot comenzaron a pelear por pastizales y agua. Abraham, siempre sabio y generoso, llamó a Lot para conversar y propuso una solución pacífica: no debe haber disputa entre nosotros. Elige hacia dónde quieres ir. Si vas hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha; si vas hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda. Lot eligió las verdes llanuras del Jordán, y Abraham permaneció en Canaán. A pesar de todos estos desafíos, Abraham nunca perdió la confianza de que esa tierra le pertenecía a él y a su descendencia.
Dios continuó reafirmando su promesa, y aunque Abraham aún no tenía hijos, él sabía que la historia que Dios estaba escribiendo era más grande que cualquier dificultad que enfrentara. Así, Abraham permaneció fiel, y Canaán, con todas sus luchas y desafíos, se convirtió en el símbolo de la fidelidad de Dios. No fue una tierra fácil, pero fue una tierra de promesa. Cada dificultad que Abraham enfrentó sirvió para fortalecer su fe y prepararlo para las grandes bendiciones que aún estaban por venir. La llegada a Canaán fue el comienzo de una nueva etapa en la jornada de Abraham, una tierra donde la promesa de Dios comenzaría a cumplirse. Él confiaba en que, incluso en los tiempos difíciles, Dios nunca lo abandonaría, y que las bendiciones reservadas para él y su descendencia serían mucho mayores de lo que podía imaginar en ese momento. Después de vencer en una batalla inesperada para rescatar a su sobrino Lot, que había sido capturado en una guerra entre reyes, Abraham regresaba victorioso. La travesía de rescate no había sido fácil, pero con su coraje y fe, derrotó a poderosos ejércitos con sus pocos hombres. Mientras regresaba con sus despojos y los prisioneros liberados, algo extraordinario sucedió. En el camino, cerca de un valle llamado Salem, Abraham fue recibido por una figura misteriosa, Melquisedec. Este hombre no era un rey común. Era el rey de Salem, una ciudad antigua, y al mismo tiempo, un sacerdote del Dios Altísimo. Esto lo hacía único, ya que en aquella época era raro que un rey también fuera sacerdote. Melquisedec apareció de manera inesperada, sin ninguna introducción o explicación de su origen, lo que ya lo convertía en una figura intrigante. Cuando Abraham lo encontró, algo muy especial sucedió. Melquisedec trajo pan y vino, simbolizando paz y comunión. Este gesto simple pero poderoso era una forma de mostrar hospitalidad y reverencia por Abraham. No había rivalidad entre ellos. De hecho, Melquisedec reconoció el favor de Dios sobre Abraham, y en un momento solemne, bendijo a Abraham. Que el Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, bendiga a Abraham. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, dijo Melquisedec, pronunciando una bendición que resonaría en la historia. Fue un reconocimiento divino de que Abraham había sido elegido por Dios, que su victoria en la batalla no fue fruto de su propia fuerza, sino de la mano de Dios que lo guiaba. Imagina a Abraham, un hombre que ya había recibido tantas promesas y direcciones directamente de Dios, ahora siendo bendecido por un rey sacerdote que reconocía al mismo Dios a quien Abraham servía. Era como si Dios estuviera confirmando, una vez más, que él estaba en el camino correcto, y que las promesas seguían firmes. La presencia de Melquisedec representaba algo mucho mayor que un simple encuentro entre reyes. Melquisedec era un sacerdote de un tiempo anterior a que se estableciera el sacerdocio en Israel, y su bendición sobre Abraham tenía un significado profundo. Él reconocía el propósito mayor que Dios tenía para Abraham. Era como si estuviera diciendo: Abraham, eres parte de algo mucho más grande. Eres bendecido, y tu historia será eterna. Abraham, reconociendo la grandeza y la santidad de Melquisedec, hizo algo extraordinario en respuesta. Le ofreció a Melquisedec el diezmo de todo lo que había conquistado en la batalla. Esto era más que una simple entrega de bienes materiales. Era un gesto de honor, una manera en que Abraham reconocía que todo lo que tenía y había conquistado venía de Dios. Al dar el diezmo, Abraham estaba, de cierta forma, consagrando su victoria y sus bienes al Dios Altísimo, a través del sacerdote rey Melquisedec. Este encuentro fue breve, pero su impacto fue inmenso. Melquisedec desaparece tan misteriosamente como apareció. No vuelve a ser mencionado en la narrativa bíblica hasta mucho tiempo después, pero su nombre y su bendición permanecen como un signo del favor de Dios sobre Abraham. Más tarde, sería reconocido como un tipo de Cristo, un sacerdote eterno, sin principio ni fin, que bendice a los que pertenecen a Dios. Abraham, tras el encuentro, continuó su camino, cargando no solo los despojos de la batalla, sino también la bendición que había recibido de Melquisedec. La bendición de un sacerdote rey, el reconocimiento de que él estaba destinado a algo mucho mayor que ser simplemente un hombre victorioso en batallas. Él era el portador de la promesa de Dios, y ahora, con esa bendición, su fe se fortalecía aún más. Este encuentro con Melquisedec no fue solo un evento aislado. Fue un momento que confirmó la misión y el destino de Abraham. Dios, a través de Melquisedec, estaba mostrando que su pacto con Abraham tenía un significado eterno, que iba más allá de las batallas y conquistas temporales. La historia de Abraham apenas comenzaba, y esa bendición sería un hito que demostraría que Dios estaba con él en cada paso del camino. Melquisedec, con su misterio y grandeza, salió de escena, pero su bendición permaneció, afirmando aún más la fe de Abraham en el Dios Altísimo, el que gobierna sobre todas las cosas. Abraham y Sara ya llevaban muchos años esperando la promesa de Dios. Dios les había dicho que tendrían un hijo, y ese hijo sería el comienzo de una gran nación.
Pero el tiempo pasaba, y Sara seguía sin hijos. Ambos envejecían, y las dudas comenzaron a surgir. ¿Cómo podría Sara, ahora con 90 años, tener un hijo? Era algo humanamente imposible. Abraham también era muy viejo, y la promesa parecía cada vez más lejana. Un día, Sara, al darse cuenta de que la edad avanzaba y que la promesa de Dios aún no se había cumplido, comenzó a pensar en una solución. En ese tiempo, había una costumbre común. Si una mujer no podía tener hijos, podía dar su sierva a su esposo, y el hijo nacido de esa unión sería considerado suyo. Entonces, Sara decidió actuar. Llamó a Abraham y le dijo: «El Señor me ha impedido tener hijos. Toma a mi sierva Agar. Quizá yo pueda formar una familia a través de ella». Imagina este momento. Sara estaba llena de dudas y frustraciones. Tal vez pensaba que estaba ayudando a Dios, intentando resolver las cosas con sus propias fuerzas. Y Abraham, también cansado de la larga espera, aceptó la idea. Tomó a Agar, la sierva egipcia de Sara, como concubina, y ella quedó embarazada. El embarazo de Agar trajo un giro inesperado. Al saber que estaba embarazada, Agar comenzó a despreciar a Sara. La relación entre ellas se volvió insoportable. Sara, que antes había sugerido este plan, ahora se sentía rechazada y humillada. Fue a ver a Abraham, y en una mezcla de dolor y enojo, le dijo: «Tú eres responsable de esta situación. Yo te di a mi sierva, y ahora ella me desprecia». Abraham, tratando de mantener la paz, respondió a Sara: «Tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que creas conveniente». Entonces, Sara trató a Agar con tanta dureza que la joven sierva huyó al desierto, desesperada. Pero incluso en el desierto, Dios no la abandonó. Agar estaba sola, en un lugar árido, sin saber a dónde ir. Pero el ángel del Señor la encontró cerca de una fuente de agua y le dijo: «Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes y a dónde vas?». Ella respondió que estaba huyendo de su señora. Entonces, el ángel le dijo: «Vuelve a tu señora y sométete a ella. Yo multiplicaré tanto tus descendientes que nadie podrá contarlos». Y el ángel añadió: «Estás embarazada y darás a luz un hijo. Ponle por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción». Agar regresó a la casa de Abraham y Sara, y en su tiempo, dio a luz un hijo, tal como el ángel había dicho. Abraham llamó al niño Ismael, que significa Dios escucha, recordando que Dios había escuchado el clamor de Agar en el desierto. Sin embargo, el nacimiento de Ismael no era el cumplimiento de la promesa de Dios para Abraham. Ismael era el fruto de un intento humano de apresurar el plan divino. Abraham y Sara intentaron resolver la situación con sus propias manos, pero el plan de Dios era diferente y mucho mayor. Aprenderían que la promesa de Dios no se cumple por medios humanos, sino en el tiempo adecuado y de la manera correcta. Ismael creció, y Abraham lo amaba mucho. Después de todo, era su primer hijo. Durante años, Abraham pensó que Ismael sería el heredero de las promesas de Dios. Pero Dios tenía un plan diferente. Ismael tendría su propio destino, y Dios también lo bendeciría, pero el hijo de la promesa, el hijo que nacería de Sara, aún estaba por venir. Este capítulo en la vida de Abraham y Sara nos muestra las consecuencias de intentar forzar los planes de Dios con nuestras propias manos. Aunque Ismael fue una bendición a su manera, no era el cumplimiento de lo que Dios había prometido. A veces, la espera nos hace pensar que debemos actuar por nuestra cuenta, pero Dios nos enseña que sus planes son perfectos, y su promesa siempre se cumple, incluso si parece imposible. Abraham y Sara tuvieron que aprender esto de la manera difícil. El nacimiento de Ismael fue un desvío en el plan original, pero, aún así, Dios cuidó de Agar y de su hijo. Y aún así, la promesa de un hijo para Abraham y Sara seguía viva, esperando el momento perfecto para cumplirse. Abraham ya tenía 99 años y Sara, su esposa, 89. Los años habían pasado, y la promesa de un hijo que Dios les había hecho hacía tanto tiempo parecía cada vez más lejana. Ellos ya habían intentado cumplir esa promesa por su cuenta, cuando Abraham tuvo a Ismael con Agar, la sierva de Sara. Pero ahora, parecía que el tiempo realmente se estaba agotando. Abraham y Sara eran viejos, y el sueño de tener un hijo parecía imposible, humanamente hablando. Fue en ese momento, cuando Abraham quizá ya se había conformado con la idea de que Ismael sería el heredero, que Dios volvió a hablar con él de manera muy clara. Un día, Dios se le apareció a Abraham y reafirmó la promesa que le había hecho muchos años antes, pero esta vez con un detalle esencial: el hijo que él y Sara esperaban vendría de la propia Sara. Imagina el impacto para Abraham. Después de tantos años, Dios no solo renovaba su promesa, sino que dejaba claro que Sara, y no otra mujer, sería la madre de ese hijo. Dios le dijo a Abraham: «Yo soy el Dios Todopoderoso,
camina en mi presencia y sé íntegro. Haré una alianza entre tú y yo y multiplicaré en gran manera tu descendencia. Abraham, en un gesto de reverencia, se postró rostro en tierra, escuchando atentamente cada palabra. Dios entonces reafirmó su pacto: serás padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abram, sino Abraham, porque te he hecho padre de muchas naciones. Pero la promesa más sorprendente estaba por venir. En cuanto a Sara, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino Sara. La bendeciré, y de ella te daré un hijo. Sí, la bendeciré, y ella será madre de naciones, de ella procederán reyes de pueblos. Al escuchar esto, Abraham se rió. No se rió por falta de fe, sino por la extraordinaria situación que Dios estaba presentando. Se dijo a sí mismo: ¿acaso un hombre de 100 años puede tener un hijo? ¿Y podrá Sara, con 90 años, aún dar a luz? La idea era tan absurda a los ojos humanos que la única reacción de Abraham fue la risa. Entonces, Abraham dijo a Dios: si al menos Ismael pudiera vivir bajo tu bendición. Abraham amaba a Ismael y creía que quizás él podría ser el heredero de la promesa. Pero Dios tenía otros planes. Él respondió con firmeza: sí, lo bendeciré. Haré de él una gran nación, porque es tu hijo. Pero el hijo de la promesa vendrá de Sara. Le pondrás por nombre Isaac, y a través de él confirmaré mi pacto eterno. El nombre Isaac significa risa, y es interesante cómo ese nombre se convirtió en un recordatorio eterno de ese momento en el que Abraham rió de sorpresa y asombro ante la promesa de Dios. Dios estaba mostrando a Abraham que lo que parecía imposible para los hombres era completamente posible para él. La llegada de Isaac sería la realización de la promesa, algo tan grande que, cuando sucediera, traería alegría y risas a todos los que conocieran la historia. Poco tiempo después, en otra ocasión, 3 visitantes especiales llegaron a la tienda de Abraham, y él los recibió con gran hospitalidad. Abraham no sabía en ese momento, pero esos visitantes eran enviados de Dios. Durante el encuentro, uno de ellos hizo la pregunta que cambiaría todo: ¿dónde está Sara, tu esposa? Abraham respondió que ella estaba en la tienda. Entonces, el visitante dijo algo sorprendente: volveré a ti dentro de un año, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Sara, que estaba escuchando todo desde dentro de la tienda, también rió. ¿Cómo podría ella, una mujer de 90 años, dar a luz? Era algo totalmente fuera de la realidad. Pero el Señor, conociendo los pensamientos de Sara, preguntó: ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? En la primavera del próximo año, volveré, y Sara tendrá un hijo. En ese momento, Sara, avergonzada por haberse reído, intentó negarlo: no me reí. Pero el Señor respondió: sí, te reíste. Esa promesa de Dios fue diferente a todas las anteriores. Él ahora dio un plazo: en un año, Sara daría a luz un hijo. La certeza de Dios era inquebrantable. Estaba mostrando a Abraham y a Sara que, aunque las circunstancias parecieran imposibles, la promesa estaba en manos de aquel que puede hacer todas las cosas. Así, la expectativa llenó a Abraham y Sara. La promesa de Isaac no era solo sobre el nacimiento de un hijo, sino sobre la realización de todo lo que Dios había prometido a Abraham: una descendencia numerosa, una nación poderosa y una bendición que se extendería a todas las familias de la tierra. Isaac sería el comienzo de ese cumplimiento. Durante el año siguiente, Abraham y Sara vivieron con la expectativa creciente de que lo imposible estaba a punto de suceder. Dios reafirmó su palabra de forma clara y directa, dejando a Abraham y Sara seguros de que, a pesar de las dificultades y los años de espera, el tiempo de Dios era perfecto. Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, en las tierras que Dios le había prometido, cuando vio, a lo lejos, a 3 hombres acercándose. Eran visitantes especiales, mensajeros de Dios. Abraham los recibió con toda la hospitalidad que lo caracterizaba, les preparó una comida y los sirvió con generosidad. Después de bendecir a Abraham y a Sara, confirmando que ella tendría un hijo, los visitantes se levantaron para seguir su camino, pero antes de irse, sucedió algo impresionante. Dios decidió compartir con Abraham lo que estaba a punto de hacer en Sodoma y Gomorra, 2 ciudades conocidas por su perversidad. El Señor dijo: ¿debería esconderle a Abraham lo que estoy por hacer? Abraham será el padre de una nación grande y poderosa, y por medio de él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces, Dios reveló que el clamor contra Sodoma y Gomorra era tan grande, y el pecado de las ciudades tan grave, que él descendería para ver si todo aquello era verdad, y de ser así, las ciudades serían destruidas. Abraham, que tenía un corazón compasivo y conocía el carácter justo de Dios, se sintió profundamente preocupado. Sabía que su sobrino Lot y su familia vivían en Sodoma. Abraham también entendía que, a pesar de la maldad,
quizás hubiera personas justas en las ciudades, y no podía soportar la idea de que los justos fueran destruidos junto con los malvados. Entonces, con gran osadía y humildad, Abraham se acercó a Dios y comenzó a interceder por las ciudades. Preguntó: ¿destruirás al justo con el impío? Y si hay 50 justos en la ciudad, ¿destruirás la ciudad y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos? Dios, en su misericordia, respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, perdonaré toda la ciudad por amor a ellos. Abraham, al darse cuenta de que había espacio para interceder aún más, continuó: ahora que me he atrevido a hablar al Señor, aunque soy polvo y ceniza, y si faltan 5 para llegar a los 50, ¿destruirás la ciudad por causa de 5? Dios respondió pacientemente: si encuentro 45 justos, no la destruiré. Con cada respuesta, Abraham ganaba más confianza, pero también más temor. Continuó, reduciendo el número, de 40 a 30, luego a 20, y finalmente, con gran reverencia, preguntó: ¿y si solo hay 10 justos? Y Dios, en su infinita paciencia y bondad, dijo: por amor a los 10, no destruiré la ciudad. El corazón de Abraham se sintió aliviado. Había intercedido con compasión, tratando de salvar no solo a su sobrino Lot, sino a cualquier persona justa que pudiera vivir en Sodoma. Abraham confió en la justicia y misericordia de Dios, y los visitantes siguieron su camino hacia las ciudades. Sin embargo, la maldad en Sodoma y Gomorra era tan profunda que, al final, ni siquiera se encontraron 10 justos. Los ángeles llegaron a Sodoma al anochecer, y Lot, el sobrino de Abraham, los recibió en su casa, mostrando la misma hospitalidad que había aprendido de su tío. Pero la maldad de los habitantes de Sodoma pronto se manifestó. Hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot y exigieron que entregara a los visitantes para que abusaran de ellos. Lot, horrorizado por la situación, trató de proteger a los ángeles, pero los hombres se volvieron aún más violentos. Fue entonces cuando los ángeles intervinieron, cegando a los agresores y diciendo a Lot que debía huir de inmediato, ya que Dios había decidido destruir la ciudad. Al amanecer, los ángeles apresuraron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas a salir de Sodoma, advirtiéndoles: huyan por sus vidas. No miren hacia atrás ni se detengan en ninguna parte del valle, huyan a las montañas o serán destruidos. La destrucción era inminente. Mientras huían, el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Las ciudades fueron completamente destruidas, junto con todos sus habitantes y la vegetación alrededor. Fue un juicio severo y definitivo sobre la maldad que dominaba esas tierras. Sin embargo, en el momento de la huida, ocurrió algo trágico. La esposa de Lot, desobedeciendo la orden de los ángeles, miró hacia atrás, hacia la ciudad que estaba siendo destruida. Tal vez fuera curiosidad, tal vez apego a lo que dejaba atrás. Pero, al mirar hacia atrás, se transformó en una estatua de sal, una señal de la gravedad de su desobediencia. Lot y sus hijas continuaron huyendo y se refugiaron en las montañas, donde fueron salvados de la destrucción. Dios había perdonado a Lot por la intercesión de Abraham. Esta historia muestra el corazón misericordioso de Abraham, quien intercedió por las ciudades a pesar de saber de su corrupción. Creía que Dios, siendo justo, no destruiría a los justos junto con los impíos. Y Dios, en su bondad, escuchó a Abraham, mostrando que siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que son justos y misericordiosos. La destrucción de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia sobre el juicio de Dios contra la maldad, pero también como un testimonio de su justicia y misericordia. Abraham, como intercesor, nos enseña que Dios escucha las oraciones de aquellos que se preocupan por los demás, y que, incluso en los momentos más oscuros, hay espacio para la compasión y la intercesión. Así, la historia de Abraham como intercesor por Sodoma y Gomorra nos enseña que, aun cuando todo parece perdido, la justicia y la misericordia de Dios caminan de la mano. Abraham ya tenía 100 años. Sara, su esposa, tenía 90. La promesa de Dios de que tendrían un hijo había sido hecha muchos años antes, pero las circunstancias hacían que esta promesa pareciera cada vez más increíble. Habían tratado de cumplir el plan de Dios con sus propias manos, e Ismael, el hijo de Abraham con Agar, la sierva de Sara, había nacido. Sin embargo, Dios había sido claro: el hijo de la promesa nacería de Sara. Entonces, un día, en medio del silencio de una mañana común, algo extraordinario sucedió. Sara, que había pasado toda su vida sin hijos, comenzó a sentir algo diferente en su cuerpo. Ella, una mujer anciana, estaba embarazada. Lo imposible se había hecho realidad. La promesa que parecía inalcanzable ahora se cumplía ante los ojos de Abraham y Sara. La risa que antes había sido de duda e incredulidad, ahora era de alegría y esperanza. Dios había sido fiel a su palabra. Y así, después de 9 meses, llegó el gran momento.
El nacimiento de Isaac fue un hito no solo para la vida de Abraham y Sara, sino para toda la historia de la humanidad. Cuando el bebé nació, Abraham sostuvo a su hijo en los brazos con una mezcla de asombro y alegría. Él, que había esperado durante décadas, ahora contemplaba el milagro de la vida en sus manos. Dios, al elegir el nombre Isaac, que significa risa, no solo había dado un hijo a Abraham y Sara, sino que les había dado un motivo para reír de felicidad. El nombre de Isaac se convertiría en un recordatorio eterno de que, cuando Dios promete algo, Él lo cumple, incluso cuando todo parece imposible. Sara, que en sus años de amargura se había sentido olvidada, ahora estaba llena de alegría. Exclamó: «Dios me ha dado motivo de risa, y todos los que lo sepan se reirán conmigo». Aquella que había vivido en la sombra de la desesperación ahora era protagonista de una historia de esperanza. Y esa risa que tanto mencionaba era una risa de gratitud, de una mujer que vio el poder de Dios transformar su vida. El nacimiento de Isaac no fue solo una bendición para Abraham y Sara, sino también el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho, que Abraham sería el padre de muchas naciones, y que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Isaac era el inicio de ese gran plan. Mientras el pequeño niño crecía, con cada sonrisa, cada paso y cada palabra que aprendía a decir, Abraham y Sara recordaban cómo Dios había sido fiel. Y todos a su alrededor fueron testigos de lo que Dios había hecho. Veían lo imposible hacerse realidad ante sus ojos. La historia de Isaac, el hijo de la promesa, es más que un simple nacimiento. Es el testimonio del poder de Dios para cumplir sus promesas, incluso cuando todo parece contrario. Abraham y Sara son ejemplos vivientes de que esperar en Dios, aunque a menudo difícil y doloroso, nunca es en vano. La risa de Isaac resonó no solo en la vida de sus padres, sino que se extendió por generaciones, como prueba de que Dios es fiel y cumple lo que promete, en su tiempo perfecto. Isaac trajo la renovación de la fe, no solo para Abraham y Sara, sino para todos los que escucharon esta historia. La mayor prueba de fe en la vida de Abraham llegó de manera inesperada. La historia, que estaba llena de promesas, milagros y alegría, ahora tomaría un giro aterrador. Dios, que había prometido que Abraham sería padre de muchas naciones y le había dado a Isaac como el hijo de la promesa, hizo una petición difícil de comprender. Un día, Dios llamó a Abraham y en una prueba de fe profunda e incomprensible, dijo: «Toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Las palabras de Dios debieron haber perforado el corazón de Abraham. ¿Cómo podía Dios, que había dado a Isaac como cumplimiento de la promesa, ahora pedir el sacrificio de su propio hijo? Abraham, un padre que finalmente había experimentado la alegría de ver crecer a su hijo, ahora se enfrentaba al mayor desafío de su vida. Sin embargo, Abraham no cuestionó, no vaciló. Su fe en Dios era tal que creía que, de alguna manera, Dios proveería una solución, o incluso resucitaría a Isaac, pues las promesas de Dios no podían fallar. A la mañana siguiente, sin decir nada a Sara, Abraham se levantó temprano, preparó el asno y llamó a Isaac y a 2 de sus siervos. Llevando consigo leña para el sacrificio, partieron hacia el monte que Dios había indicado. Durante 3 largos días, Abraham caminó, cada paso quizás más difícil que el anterior. Sus pensamientos debían estar llenos de preguntas. ¿Cómo puede ser este el plan de Dios? ¿Por qué mi hijo? Estaré entendiendo bien. Pero, a pesar de las dudas que pudieran surgir, Abraham siguió firme, confiando en el Señor. Cuando finalmente llegaron al pie del monte, Abraham pidió a los siervos que esperaran. Solo él y a Isaac subirían. Con la leña sobre los hombros de Isaac y el fuego y el cuchillo en las manos de Abraham, comenzaron a subir. El silencio entre ellos era roto solo por el sonido de sus pasos sobre la tierra. Isaac, que había sido instruido sobre los sacrificios a Dios, hizo una pregunta que debió romper el corazón de Abraham. «Padre, el fuego y la leña están aquí, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Abraham, con voz calmada y llena de fe, respondió: «Dios proveerá para sí el cordero, hijo mío». Abraham no sabía cómo, pero confiaba en que, de alguna manera, Dios proveería una salida. Cuando llegaron a la cima del monte, Abraham construyó el altar con piedras, acomodó la leña sobre él, y con el corazón pesado, explicó a Isaac lo que debía suceder. Isaac, aunque confundido, aceptó su lugar en el plan de Dios. La Biblia no registra ninguna resistencia de Isaac, lo que demuestra su confianza tanto en su padre como en Dios. Abraham ató a su hijo y lo colocó sobre el altar, la leña preparada, el fuego al lado, y en sus manos, el cuchillo brillaba a la luz del sol. El momento más difícil en la vida de Abraham había llegado. Con lágrimas en los ojos y el corazón oprimido, levantó el cuchillo, listo para obedecer la orden de Dios, aunque eso significara perder a su amado hijo.
Pero, antes de que la hoja descendiera, una poderosa voz vino del cielo: «Abraham, Abraham». Inmediatamente, él respondió: «Aquí estoy». Y el ángel del Señor dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Con el corazón aliviado, Abraham bajó el cuchillo. De repente, vio algo que no había notado antes. Un carnero estaba enredado por los cuernos en un arbusto. Dios había provisto el sacrificio, tal como Abraham había creído. Abraham soltó a Isaac, y juntos ofrecieron el carnero en holocausto en lugar del muchacho. El monte donde sucedió todo esto pasó a ser llamado El Señor Proveerá, porque, de hecho, Dios había provisto. Este evento marcó la vida de Abraham e Isaac para siempre. Abraham había superado la mayor prueba de su fe, mostrando que estaba dispuesto a entregar incluso lo que más amaba en obediencia a Dios. Y Dios, a su vez, confirmó que sus promesas nunca fallan y que Él no desea el sufrimiento de sus hijos, sino su total confianza. Abraham regresó a casa con Isaac, el hijo de la promesa, más consciente que nunca del carácter de Dios. Ahora sabía, sin sombra de duda, que Dios es fiel y que, incluso en los momentos más oscuros e incomprensibles, Él siempre provee. Esta historia se convertiría en uno de los mayores símbolos de la fe y la confianza en Dios, y resonaría por generaciones como un testimonio del amor, la obediencia y la providencia divina.